voz que clama en el desierto. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 12, primero que todo vamos a presentar esta reflexión delante de la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Santo Espíritu. Amadísimo Dios Santo de Israel, Señor, en esta hora, Padre, yo te presento, Señor, esta reflexión, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú, Señor, descendiendo, Señor, con autoridad, Señor, delante de mí, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea, Señor, poniendo, Señor, palabras, Señor, en mi boca, Señor, de lo que tú quieres, Señor, hoy, Señor, por medio de esta reflexión, hablar a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sujeto mi alma, Señor, a tu autoridad, amadísimo Dios Santo de Israel. Llevo mi carne, Señor, crucificada a la cruz de Cristo, amadísimo Dios Santo de Israel, Señor, en esta hora, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la exaltación. Amén. Bueno, esta es la voz que clama en el desierto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y revelación del Santo Espíritu. Dice: predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿En dónde? En el desierto. Y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces aquí vemos que cuando uno escucha la palabra desierto, y vemos que Dios siempre resalta de alguna otra forma esa palabra, porque desierto significa total dependencia de Él. Y uno como ser humano, al escuchar esa palabra, genera cierta incomodidad, porque sabemos que va a haber sequedad, va a haber fatiga, va a haber calor, escasez, ¿sí? Y suena en momentos de vida en los que el Señor a uno lo lleva, ¿sí? Donde quizás no va a haber respuesta inmediata, donde quizás va a haber aflicción, donde quizás va a haber ira, contienda, ¿sí? Y todos hemos pasado por ese lugar en el desierto, y realmente muchos de nosotros no queremos volver a repetir eso, ¿sí? Volver a pasar por un desierto, ¿sí? Pero algo importante que el Señor nos llama con eso, ¿sí? Es que sacarnos esa idea equívoca de que el desierto es sinónimo de dolor, ¿sí? No, el desierto es sinónimo de crecer, ¿sí? Es dependencia. Fue lo primero que Dios hizo cuando sacó a su pueblo, ¿sí?, de Egipto, llevarlo al desierto. Y algo importante que también el Señor en el libro de Éxodo nos habla es que el Señor nos dice que el pueblo de Israel salió con oro y con muchas cosas, ¿sí?
porque los egipcios se lo dieron. Pero aquí viene la gran pregunta. Ellos salieron con mucho oro, pero ¿qué podían hacer con ese oro en el desierto? ¿Sí? Nada, ¿cierto? No podían comprar, no habían tiendas. Entonces, es con eso que el Señor nos enseña que nosotros no dependemos de las cosas materiales que el mismo Señor nos da el privilegio de tener, ¿sí? Que no dependamos de eso, ¿sí? Que nosotros podemos tener todo lo que, cosas materiales que podamos tener, pero en el desierto uno con eso que hace nada, ¿sí? Y así mismo pasó con el pueblo de Israel, ¿sí? Porque y allí aprendieron lo que años más nuestro Señor Jesucristo dijo cuando fue tentado y también cuando fue llevado al desierto, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, y ahí se presentó el tentador, el diablo, y allí podemos ver que estas mismas palabras que el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel, ¿sí? El Señor vivió por toda palabra que salió de la boca del Señor, ¿sí? Los cuidó con columna de fuego, ¿sí? Con nube, ¿sí? Con una columna de nube también. Sacó agua de la roca para que bebieran, y todo a través de la palabra, ¿sí? Y ellos no hicieron nada de lo que llevaron, nada del oro para conseguir esas cosas, solamente la palabra del Señor, ¿sí? Por eso no es casualidad que Juan predicara ¿dónde? En el desierto, ¿sí? Porque no es lo que tienes, sino es de quién dependes, ¿sí? Entonces, y algo importante también que a través de esta palabra de Mateo el Señor nos habla, y es que dice que Juan el Bautista vestía piel de camello, ¿sí? Que para esa época la piel de camello la usaban las personas que eran muy, muy, muy pobres, ¿sí? Y que eran marginadas a causa de esa pobreza, ¿sí? Entonces esto también nos deja ver la condición en la que vivía Juan el Bautista, ¿sí? Y con esto no es para resaltar su apariencia, sino con esto el Señor lo hace es para resaltar la entrega que Juan el Bautista tenía con el propósito que Dios había puesto en él, ¿sí? Servicio, humildad. Y nos recuerda también que eso mismo lo vemos también en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan el Bautista no estaba enfocado en las cosas externas, ¿sí? Mientras que muchas veces nosotros sí, a veces nos pasa, ¿sí? A veces pensamos primero en estar bien vestidos, bien acomodados, pero Juan estaba enfocado en el reino, en la obediencia, en preparar el camino para Cristo, ¿sí? Entonces, como Dios también nos habla en su palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, ¿sí? Y algo importante también para resaltar de Juan el Bautista es que Juan no predicaba lo que la gente quería escuchar. Él no vendía ni cambiaba sus principios para caer bien. No suavizaba la verdad para evitar el rechazo. Su fidelidad le costó la vida. Y esto también es algo muy importante que el Señor nos habla. Nuestra fidelidad muchas veces va a requerir sacrificio. Nuestra fidelidad nos va a costar la vida, ¿sí? Y nosotros, como hijos de Dios y como sus servidores, tenemos que estar dispuestos a eso, ¿sí? Entonces, porque nosotros como siervos de Dios no estamos llamados a vender nuestros principios por aprobación de las personas, ¿sí? Juan era claro en su mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Entonces, y algo importante también ya para terminar, y vemos que aunque la palabra de Juan el Bautista era muy contundente, ¿sí? Y algo que también Dios nos habla aquí él dice que Judea y toda Jerusalén, no dice algunos de Judea o algunas personas de Jerusalén, dice todo, o sea, toda una ciudad, ¿sí? Iba al desierto donde estaba Juan el Bautista. Toda esa ciudad donde habían
comodidades, donde tenían muchas cosas, ¿sí? Dejar todas esas comodidades por ir al desierto a escuchar a Juan el Bautista. Y muchas veces uno piensa que una persona tibia es cuando tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia. No, también tibieza es cuando tenemos un pie en el reino y el otro pie está en la comodidad, porque muchas veces no queremos dejar la comodidad por ir al desierto, así como hizo Judea y Jerusalén, para escuchar esa palabra. Y vemos que no era una palabra de, el Señor los ama, el Señor tiene cosas maravillosas por ustedes. No, ¿cierto que no? ¿Qué es lo que dice Juan? Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca, ¿sí? Era una palabra que confrontaba, y aún así toda una ciudad se iba al desierto donde estaba Juan el Bautista a escuchar eso, porque esa es la verdad. Y a veces nosotros no queremos dejar esa comodidad porque no queremos saber qué es lo que el Señor nos tiene para decir en ese desierto, que realmente son cosas que necesitamos escuchar para poder crecer y avanzar, ¿sí? Entonces, Dios tiene una voz clamando en el desierto. Y así como Juan el Bautista preparaba el camino para el Señor, nosotros sabemos que tenemos una gran responsabilidad, porque también aquí nosotros estamos preparando el camino para cuando venga la segunda venida del Señor, ¿sí? Entonces, así como el Señor dice que Juan el Bautista era voz que clama en el desierto, cada uno de nosotros que está aquí presente también somos esa voz que clama en el desierto. ¿Y eso qué implica? Que muchas veces nos va a tocar movernos al desierto para hacer esa voz que clama, para atraer esas personas, ¿sí? Entonces, y para enseñarles a las personas que todos necesitamos total dependencia de Él, ¿sí? Y que no es necesario huir más de lo que Dios quiere hacer con las personas, de lo que Dios quiere hacer en el mundo, con las almas. Entonces, ya para terminar, para que reflexionemos y interioricemos, ¿sí? ¿Qué voces estamos haciendo hoy? ¿Qué voz estoy siendo yo hoy? ¿Qué estoy anunciando con mi vida? ¿Qué estoy anunciando con las palabras que salen de mi boca? ¿Qué estoy anunciando con mi testimonio? La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda la gente que iba a escuchar a Juan el Bautista iba a recibir eso, iba a recibir espada. ¿Por qué? Porque penetraba su alma, penetraba su espíritu. ¿Y cuántas personas necesitan eso? ¿Sí? A que sean cortados por la palabra del Señor, no para destrucción, sino para avivamiento y para vida eterna. Amén. Esta era la reflexión que tenía, que el Señor me permitió hablar el día de hoy. Vamos a cerrar esta reflexión en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Santo Espíritu. Amadísimo Dios Santo de Israel, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la gloria, Señor, la honra y la exaltación, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Llamados restauradores, restauradores de muros caídos, de sueños perdidos, restauradores.